¿Cómo inspirarte a escribir un poema? Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Longoria, soy poeta, escritor, artista multidisciplinario y hoy te voy a platicar las diferentes maneras que a mí me han inspirado para escribir poemas, que estoy seguro que si tú las intentas también te van a ayudar a dejar salir esas palabras para poder expresar por medio de la palabra escrita esa emoción, esas ideas, aquello que tú quieres expresar por medio de la poesía. Entonces, una manera en la que te puedes inspirar para escribir poesía muy sencilla es simplemente poniéndote la tarea de escribir, ¿no? De escribir un poema, ¿no? O sea, si tú conscientemente tienes el deseo y actúas con base en ese deseo de escribir un poema, lo más probable es que si de verdad intentas escribir, o sea, agarras una pluma y te pones con el papel o te pones en tu computadora o con el celular o como más te gusta escribir, si tú te pones ese reto, esa tarea de escribir y lo intentas, al principio si no tienes ganas o no puedes, o sea, si quieres pero no te sale o así, es un poco como tratar de medio obligarte a escribir, a hacerlo. Lo más probable, o sea, es más probable que sí a que no, es que salgan, empiecen a salir las palabras simplemente por el hecho de tú ponerte en sintonía para que salgan. En ese sentido, por eso es muy útil siempre ir a un taller literario. Por ejemplo, en caso de que estés empezando a escribir o hace un rato que no escribas y necesites motivarte, porque en los talleres literarios pues te dan ejercicios de tal manera que tú no tienes tanto que pensar qué es lo que vas a escribir o cómo, sino que simplemente tienes la tarea de realizar el ejercicio que te pusieron en el taller, ¿no? Y en caso de que, por ejemplo, eso te parezca una forma adecuada contigo en estos momentos para motivarte a escribir, pues te invito a que cheques el taller literario online que tengo en estos momentos de forma gratuita en mi página web, en denislongoria.com, para que lo cheques, ¿va? Pero bueno, esa es una manera, con un taller literario o en un grupo donde, por ejemplo, si también te gusta escribir, quizás tengas amigos o conocidos que también les gusta escribir, entonces puedes crear un colectivo. Eso también es una manera muy práctica, que no es literalmente ir a un taller literario, pero estás como en un ambiente de taller porque pues te juntas con diferentes personas que tienen el deseo de escribir, todos escriben, se comparten sus textos, sus comentarios respecto al texto que escribieron, y así es una manera como también de ir tú practicando y mejorando con ayuda de la opinión de otras personas, o sea, con la ayuda de rebotar tu texto para pues saber dónde hay que meterle mano, ¿no? Un texto es como cuando tú haces un objeto, ¿no? Por primera vez, o sea, una manualidad, pues no la vas a hacer increíble desde el principio, ¿no? Incluso si eres mega talentoso para las manualidades, desde tu infancia hasta ahora, pues seguramente ha pasado un proceso en el cual tú aprendiste a hacer eso, ¿no? Entonces con la escritura es exactamente igual, solo que pues no es algo tangible, es pues algo abstracto, ¿no? Que sucede con ideas y con palabras que nos muestran esas ideas. Otra manera que te puede inspirar para escribir poesía, por ejemplo, es dejarte llevar, darte la libertad para dejarte llevar por una emoción muy fuerte. De tal manera que casi parece como si no estuvieras tú conscientemente tratando de escribir, sino que sucede, ¿no? Sucede la escritura. Y para eso debes permitirte esa libertad de sentir, de experimentar, de sentir, de pensar y de volcar todo eso que está pasando al texto. ¿De acuerdo? Y bueno, esto de las emociones fuertes, algunas personas, pues a lo mejor es lo que algunas personas que no escriben ni se dedican para nada al arte, es por lo que les parece que los artistas están locos, ¿no? Porque son capaces, tenemos como una media muy amplia de sentimiento, ¿sabes? Como de emoción, de tal manera que sobre todo en esos extremos es donde sucede la esencia de la creación, pero pues obviamente como son extremos, creo que la maestría del artista, del escritor, consiste en aprender a modular ese sentimiento, esa capacidad de inspiración para que no te domine, sino que tú como artista, como escritor, tengas maestría sobre esa capacidad tuya de sentir, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien que sientas
De hecho, probablemente, bueno, a mí me pasó así, estaría interesante saber cómo pasó contigo, pero conmigo empezar a escribir fue un acto completamente orgánico y natural, una manera de escapar, de sublimar emociones muy negativas por un contexto pues difícil, violento, el cual yo tuve que atravesar de pequeña, ¿no? Entonces, pues realmente sí escribir era una terapia, ¿no? Se empezó a hacer como una terapia, un modo de expresar como ser humano. Pero bueno, al momento de yo ya hacer ese cambio de escribir como una forma de terapia a escribir como una profesión, ahí fue cuando dije, ok, o sea, hay que aprender cómo dejarse bañar por la emoción, que te domine, pero que te domine en el texto, que no te afecte en tu realidad, sino que afecte la realidad del texto. Eso es realmente a lo que aspiramos como escritores profesionales. Otra manera en la que te puedes inspirar para escribir poesía, para escribir un poema, también relacionado con esto de las emociones fuertes, es por ejemplo pensar como todo el arte, como una respuesta social a un contexto, pues pensar en problemas, ¿no? O sea, problemas que tú veas en tu sociedad o en tu vida o algo que tengas, que digas, esto lo tengo que decir, o sea, esto no se puede quedar en silencio, esto no me lo puedo guardar, lo tengo que decir, ¿de acuerdo? Expresarse es importante. Y para darte un ejemplo súper práctico de esto, ya ves que te estaba comentando de mis libros de poemas, este es el segundo libro que escribí. No, en este no está en este. Este es el primer libro que escribí. Y en este libro escribí un poema que de hecho tiene mucho que ver en la página 64 de los viajes oníricos de Onan, que tiene mucho que ver con esto que te digo de los problemas, ¿no? Por ejemplo, fue el Día Internacional contra la LGBTQ-fobia. Y en una sociedad predominantemente católico-centrista y heteronormada, ser artista, queer, gay, no sé, amante de la naturaleza, eso está mal, es una locura, estás mal, estás perdiendo el tiempo, ponte a trabajar, y un montón de ideas que a cualquiera lo vuelven loco. Sí, está en tu naturaleza el arte y la expresión. O, por ejemplo, o sea, si mi naturaleza es ser homosexual y vivo en una sociedad donde ser homosexual es algo antinatural y demoníaco, pues imagínate, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento de mi vida en el que yo estaba sentía mucho la presión de ese tipo de cosas, pues es que yo soy así, pero sí, luego con las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo se entera de todo, y lo hice mi familia, y qué va a pensar, y qué voy a hacer, y, ¿sabes? Era muy difícil, o sea, de hecho, por esa época escribí en mi blog un texto sobre la autocensura, que te recomiendo mucho que cheques en denislomoria.com, que de verdad es un problema muy grave para artistas y escritores que realizan su arte como una actividad profesional y que tenemos estas barreras, estos obstáculos, ¿no? Tenemos que usar nuestro arte para disolver esas barreras. Por ejemplo, hablando de esto, escribí este poema en una ocasión que estaba pues, en un parque y bueno, pasó lo que cuento en este poema. Cruzando. A esa joven que me topa en el parque, cuando estoy sentada en una banca con mi libro, que hace ruido cuando pasa y al mirarla me sonríe. ¿Por qué cuando me cruzas volviendo del kinder con tu hijo de la mano, lo miras de repente, como si fuera a desaparecer porque voy por el camino? Yo no soy responsable de los padres criminales que protege la iglesia que tú sigues. Solo soy culpable de amar con devoción a una mujer que nada tiene que ver con el hijo tuyo que va a crecer para odiarme por tu culpa. Por ejemplo, ¿no? Y este es un poema, pues es un poema enojado, ¿no? Es un poema donde yo estoy pues manifestando mi rechazo a este juego medio doble moralino de estas sociedades que castigan el amor y la naturaleza de las personas, ¿no? Entonces, de ahí es otra manera en la que tú te puedes inspirar para escribir poesía, por ejemplo, con problemas o, volviendo a lo de las emociones fuertes, con algo que te provoque muchísima dicha. Identificar tus motivos es otra manera en la que te puedes inspirar para escribir tus poemas, no saber qué es importante para ti, qué es lo que tienes ganas de decir y no tener miedo de decirlo, solo decirlo. Por último, otra manera en la que te puedes inspirar para escribir tus poemas es usando otros medios o estímulos para inspirarte, para provocar el acto creativo de escritura.
ejemplo, con canciones, escuchando siempre tú conscientemente queriendo escribir. No pasa tan fácil si, déjame, me siento, voy a poner una rolita, está bien chida. Puede ser, ¿no? Pero no es tan común. O sea, realmente sí necesitas tú tener la voluntad de escribir para que pase, no pasa así. A veces sí, pero si en este momento estás viendo esto porque no está pasando así, entonces tú necesitas voluntariamente querer escribir, tener ese deseo de escribir, ¿va? Entonces, dicho eso, con esa premisa de que quieres escribir, puedes usar otro elemento, puedes ponerte a leer. Leer siempre es mega inspirador, nunca falta que encuentres algo que como que hace que de pronto se active ahí el engrane, ¿no? Y boom, empieza, ¿no? Puedes usar música, puedes inspirarte con otras expresiones artísticas. Eso a mí me sirve muchísimo, sobre todo con la música y con la danza y con el teatro. Tanto verlo como yo realizar la práctica de esas artes me inspira muchísimo. Y bueno, esto no literal, no es para inspirarte a escribir, pero a mí me ayuda a mantener como la buena vibra, la buena onda para seguir escribiendo. Tu bienestar físico, hacer ejercicio, comer bien, dormir, descansar. Yo sé que suena como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Pero te lo juro que a fin de cuentas te va a ayudar muchísimo más a escribir, sobre todo si quieres publicar tus libros, porque si le haces de la otra manera, que también he estado ahí, me encanta también, pero de como el poeta maldito, súper decadente, que sufre, ¿sabes? Sí vas a escribir y vas a escribir cosas bien chidas, pero se van a quedar guardaditas en tu computadora tus 1800ísimas libretas, porque ese tipo de inspiración provoca cosas muy sublimes y muy bonitas, pero detiene las ganas de mostrar eso, sacarlo al mundo, publicarlo, ¿no? Entonces también ahí es como que aprender a resolver esa ambivalencia, ¿no? Entre esos dos motivos y esas dos maneras de sentir la poesía en ti, ¿no? Y vivirla, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son las maneras que en este momento puedo recordar así de forma orgánica, natural, que a mí me han ayudado a escribir mis poemas. No solamente los poemas que contienen estos libros, también pues todos los poemas en mi página denislongoria.com y pues en general, sí, esas son las maneras que a mí me han ayudado para escribir poesía. Espero que te ayuden a ti también. Entonces esas son las maneras que a mí literalmente me han ayudado a escribir poesía. Te invito a que lo intentes. En caso de que tengas cualquier problema, escríbeme aquí en comentarios pues cómo fue tu experiencia de, sabes que intenté hacer esto y no me funcionó. Pero quiero que prestes mucha atención a por qué, porque siempre hay un porqué difícil a veces de identificar, ¿sabes? Es que me da miedo lo que soy capaz de hacer, que a lo mejor puedo escribir súper chingón y no me siento con el derecho de escribir súper chingón, o a lo mejor me da mucho miedo y mucha vergüenza los temas de los que estoy hablando, me da vergüenza lo que puedan pensar de mí, lo que vayan a decir otros de lo que estoy escribiendo. Hay diferentes obstáculos, problemas que a veces es difícil en un primer momento identificar, que detienen ese impulso creador. Pero bueno, estas estrategias, si las intentas con esa voluntad de la que te estoy hablando, de verdad que funcionan. A mí me funcionan, veo que a otras personas también les funcionan, y pues espero que también lo intentes y me platicas cómo te va, de acuerdo. De todas maneras, si quieres ayuda como más en concreto para escribir, recuerda que ahorita puedes acceder de forma gratuita a mi taller literario online en denislongoria.com. Nada más escribes ahí, le picas taller literario online, escribes tu nombre, tu correo y te mando el acceso para poder leernos, para poder compartir. Y espero que este video te haya sido útil. Le das manitas para arriba y te suscribes a mi canal si te gustó, le pones en la campanita para avisarte cada que saque nuevo video. Y pues espero que estés muy bien y que te inspires muchísimo, que escribas un montón. Nos vemos.